Ahora nos toca abordar el análisis financiero a través de la herramienta de los ratios o indicadores financieros. Y para eso nosotros vamos a nuevamente a recurrir a nuestro archivo de Excel. En nuestro archivo de Excel podemos observar ahora los estados financieros de la empresa Inversiones Caballero para el año 2010 y el año 2009. Tenemos los dos estados financieros elementales, balance general y el estado de ganancias y pérdidas. Estos son los dos estados financieros que nos van a servir para poder calcular nuestros ratios o indicadores. El primer indicador que vamos a nosotros a tratar es el ratio de liquidez. ¿Y para qué sirve el ratio de liquidez, no? Este ratio de liquidez mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones corrientes, es decir, sus obligaciones que vencen a menos de un año. Y dentro de los ratios de liquidez tenemos, el primero es liquidez general. ¿Y en qué consiste? Consiste simplemente en dividir nuestros activos corrientes sobre nuestros pasivos corrientes. Es decir, es una división. Para el año 2010 podemos observar que el rubro de activo corriente es de 1.007.000. ¿Y de dónde viene? Lógicamente que viene de nuestra plantilla de balance general, 1.007.000. Este 1.007.000 está formado por efectivo y equivalente de efectivo, por cuentas por cobrar comerciales a terceros, a cuentas por cobrar a personal, a accionistas socios, directores y gerentes, cuentas por cobrar diversas de terceros, servicios y otros contratados por anticipado, estimaciones de cuentas de cobranza dudosa y el rubro de mercaderías, que después vamos a ver de que también se le dice existencia. Tenemos 1.007.000 en activo corriente. Y el siguiente rubro que va a servir para calcular nuestro ratio de liquidez general es el pasivo corriente. ¿Y a cuánto asciende nuestro pasivo corriente? A 438.210. Estos 438.210 está formado por tributos y aportes al sistema de pensiones por un valor de 126.910, remuneraciones y participaciones por pagar 76.300, cuentas por pagar comerciales a terceros, es decir, a proveedores 215.000 y cuentas por pagar diversas a terceros por 20.000 soles. La suma de todos esas cuentas hacen un total de 438.210, es decir, nuestro pasivo corriente. Nuestras obligaciones que hay que pagarlas a menos de un año. Entonces, al efectuar nuestra división, tenemos entonces que nuestro indicador, nuestro ratio de liquidez general para el año 2010 es de 2.30 y para el año 2009 1.93. ¿Y por qué es menor? Lógicamente porque nuestro activo corriente en el año 2009 era menor, ¿no?, que el del año 2010. Vemos que para el año 2009 es 705.000 y nuestro pasivo corriente es de 365.000. Por lo tanto, nuestro indicador financiero, nuestro ratio financiero es de 1.93. Pero aquí es donde viene el análisis. Hemos obtenido un indicador, hemos hecho la división, nos arroja una cantidad. Para el año 2010, 2.30 y para el año 2009, 1.93. ¿Qué significa esto? Significa de que por cada sol de deuda que se tenía que pagar en el año 2010, por cada sol de deuda que vencía a menos de un año, nosotros contábamos, o la empresa Inversiones Caballero contaba con 2.30, es decir, sí cubría, pagaba su sol y todavía le quedaba un sol 30 más. En el año 2009 pagaba su sol y aún le quedaba 93 céntimos más, ¿no? Entonces podemos decir lo siguiente: como este índice mide el resultado de la empresa para cubrir oportunamente sus compromisos de corto plazo, muestra entonces la disponibilidad corriente de la empresa por cada sol de deuda. Una razón corriente demasiado bajo podría indicar que la empresa tiene problemas de liquidez y por lo tanto estaría en dificultad para atender sus compromisos a corto plazo. Una razón corriente muy alta significa más tranquilidad para los acreedores. ¿Y por qué para los acreedores? Porque los acreedores, al ver que la empresa a la cual le van a otorgar un crédito
o un financiamiento, sí va a poder cubrir sus obligaciones a corto plazo sin ningún inconveniente. Pero para la gerencia de la empresa representaría muchos recursos inmovilizados. Nosotros sabemos que por regla básica de las finanzas, a mayor liquidez, menor rentabilidad. Quiere decir que la empresa no pueden tampoco pues acumular demasiado dinero. Tienen que invertirlo de alguna manera para que este dinero produzca una rentabilidad. Razones corrientes de 1.5 a 2 se pueden considerar deseables en nuestro medio. El siguiente ratio de liquidez que vamos a estudiar es la conocida prueba ácida. Esta prueba ácida también se le conoce como la prueba de fuego, ¿no? Y lo que vamos a hacer es que a nuestro activo corriente le vamos a restar las existencias y los servicios y otros contratados por anticipado. Todo esto sobre qué? Nuestro pasivo corriente. ¿Y por qué se le resta las existencias y servicios y otros contratos por anticipado? Se le resta porque estos conceptos son menos líquidos. Es decir, por ejemplo, las existencias, pues tú tienes que venderlas aún, pasar por unas cuentas por cobrar y se convierten recién en efectivo cuando hagas efectivo el cobro. Puede ser que también las existencias se sean obsoletas, estén pasadas de moda. Entonces dentro del inventario es imposible que se venda. Y los servicios y otros contratados por anticipado vienen a ser pues los alquileres pagados por anticipado, las pólizas de seguro contra incendios, contra robos de mercaderías, etcétera, ¿no? Eso es muy improbable de que te vayan a devolver el dinero. Entonces, luego de que ya sabemos por qué se le retira las existencias de los servicios y otros contratados por anticipado, vemos pues de que nuestra cantidad es de 745.000 soles. Y podemos hacer el rastreo de la siguiente forma. Vemos pues de que nuestro activo corriente es de 1.007.000 y a esto le restamos las existencias o mercaderías y el rubro de servicios y otros contratados por anticipado. Tenemos entonces 745.000 y todo esto lo dividimos entre nuestro pasivo corriente, que viene a ser 438.210.000. Al hacer esta división, pues nos arroja un ratio. Ese ratio es indicador de 1.70. Quiere decir que a pesar de que a nuestros activos corrientes le hemos restado las existencias, los servicios y otros contratados por anticipado, aún sí puede cubrir sus obligaciones a corto plazo. Es decir, que por cada sol de deuda que tiene la empresa, cubre con un sol 70. Y podemos retomar pues diciendo, ¿no?, de que también se le conoce como prueba de fuego, como indiqué hace un momento, y esto constituye un índice más exigente para medir la liquidez de una empresa, ya que a los activos corrientes se le restan los menos líquidos como inventarios y los gastos pagados por anticipado. Inversiones Caballeros cuenta, ¿no?, entonces para el año 2010 con 1.70 y para el año 2009 con 1.41 céntimos por cada sol de deuda exigible menor a un año. Razones ácidas de 0.51 y de 1 a 1.5 se consideran deseables. Finalmente, el tercer indicador que corresponde a nuestras ratios de liquidez es el de la prueba ácida. No, disculpen, la prueba defensiva. Y aquí para la prueba defensiva solamente vamos a utilizar el efectivo y equivalente efectivo. Todo sobre qué? Nuestro pasivo corriente. ¿A cuánto asciende nuestro efectivo y equivalente efectivo? Asciende a 450.000 soles, como ustedes pueden ver en el balance general. Y a esto le vamos a restar ¿qué cosa? Vamos a dividirlo entre los 438.210. Obtenemos entonces un ratio de 1.03 para el año 2010 y para el año 2009 era de 0.77. Esta prueba defensiva permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo. Considera únicamente los activos mantenidos en efectivo y equivalentes de efectivos y si hubiera los valores negociables, ¿no? Es decir, para el año 2010
contamos con 1.03 por cada sol de deuda en el año 2010, mientras que en el año 2009 solo contaba con 0.77 por cada sol de deuda, es decir, aquí había un déficit. En las siguientes clases virtuales vamos a tocar los ratios de solvencia, endeudamiento y apalancamiento financiero. Muchas gracias.